Ok. No, más oscuro. Si quieres, bueno, lávalo. muy buenas tardes. La Caja de Compensación Familiar, Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa de especialización artística titulada Somos el mismo cuento. Por Andrés Fris Bustamante, que es nuestro artista invitado en el día de hoy, donde presentaremos dibujos, grafismo y publicaciones relacionadas con el cómic. Una exposición muy particular porque siempre estamos acostumbrados de pronto que cuando hablamos de exposición hablamos de cuadro, pero en esta vez vamos a hablar de algo muy diferente, como lo que tiene relación con el cómic. Por eso es muy particular esta exposición. Pero para hablar más de esto, vamos con nuestra curadora, Ana María González, que nos va a hablar un poco más sobre esta exposición y sobre este gran autor. Bienvenida, Ana María. Adelante. Muchas gracias, Omar. Bienvenidos todos. Gracias por estar con nosotros esta hermosa y fresca tarde aquí en la ciudad de Santa Marta. Hoy nuestro artista es un ser humano particular. Es un maestro en artes plásticas. Actualmente está haciendo una maestría. Él nos hablará un poco de todo lo que ha hecho a través de su carrera como artista plástico. En particular, esta exposición, vamos a salirnos de nuestra zona de confort y vamos a empezar a aprender un poco más de lo que hay en el campo del arte actual. Toda esa estética muy particular y muy coherente que él maneja, muy personal, donde sus gráficas son bastante visuales, nos maneja unas relaciones, unas ambiciones y todos los fracasos humanos, pero visto desde ese lenguaje básico que puede ser el cómic, que puede ser el fanzine, y esto nos permite mirar varios niveles personales, sociológicos y psicológicos. Esto lo dijo un amigo de él, Juan Mejía, es un curador. Otro curador amigo de él que habla de la obra de Andrés Fris Bustamante, y estuve leyendo sobre lo que él decía en particular, independiente de la curaduría que yo le hice a Andrés. Y él dice que es una consecuencia directa de esa investigación que ejercemos muchos maestros en artes plásticas, donde él maneja dibujos, maneja collage, maneja grafismo, como decía Omar, y sus publicaciones están relacionadas con eso, con el fanzine, con el cómic, y se convierten también ahora, últimamente, tengo entendido, en una intrincada instalación que incorpora objetos, materiales, estructuras escenográficas, mecanismos de acción y video. Y con eso, pues los quiero dejar con nuestro artista invitado, Andrés Fris Bustamante. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado esta invitación, y de verdad que para Cajamat es un honor tenerte aquí porque realmente tu trabajo es muy, muy, muy bueno, muy interesante, muy actual, muy de esta época que vemos el arte de otra manera. Bienvenidos. Gracias, Ana María. Gracias. Chévere también la invitación y poder mostrar el trabajo por allá, a ver cómo es la lectura también de las piezas, ¿no? Ok, Andrés, háblanos un poco. ¿Quién eres? ¿Cómo ves tu trabajo? ¿Qué piensas del arte actual? Bueno, vale. Bueno, sí, yo soy graduado en Artes Plásticas de la Universidad Distrital, que es la universidad pública aquí. Y desde un comienzo empecé a trabajar desde la narrativa gráfica o el cómic, básicamente con el lenguaje del cómic. Hacía narrativa, viñeta, globo. Y con el tiempo me di cuenta que mis historias y como mi manera de generar esos cómics o esa narrativa se acercaba mucho más a la plástica. Me interesé mucho por la pintura en un comienzo, me enamoré mucho como de la pintura, de todo el gesto plástico, de la materia, y empecé como a transgredir un poco ese lenguaje y me fui un poco más hacia la pintura. Ahí me refugié bastante y a la par también editaba fanzines, que es un concepto que
desde chino he tenido como en la cabeza y he desarrollado muchas publicaciones. Fanzine, pues fan, esa palabra me parece importante porque es como muy caprichosa, o sea, es fanático de que hace publicaciones, me gustó mucho ese concepto, y a partir de eso empecé a desarrollar problemas plásticos, collage, intervenciones en dibujo, y eran tirajes de 20 a 50, y de ahí empecé como a investigar. Ya después en la universidad pues sí me acerqué más al arte contemporáneo y empecé como a incorporar esa misma narrativa y ese vitalismo estético que tiene la instalación. Empecé a vincularla ya con esculturas en movimiento, con proyecciones, animaciones, y básicamente pues ahí va como la investigación. Y pues yo soy como me gusta mucho lo que sucede en la plástica, y el arte contemporáneo para mí es como una posibilidad de poder generar narrativas que vienen de la mano de toda la herencia clásica de lo que es el arte, la pintura, la escultura, pero que también empiezan como a contestar y a preguntarse otro tipo de formatos, ¿no? El espacio, el color, qué pasa con el espectador que accede al espacio en el que monto las piezas. Pues básicamente es como por dónde va mi trabajo. Andrés, tú has tenido la suerte por tu trabajo, por tu investigación de ganarte unos premios muy importantes. Háblanos un poco de lo que ha significado para ti ganarte esos premios. ¿Cómo puede hacer el artista caribe, el artista que está acá, aquí en Santa Marta, básicamente, para poder tener contacto o sea, tener al menos algo para poder participar, porque es que a veces vemos que las oportunidades están un poco en Bogotá y a mí me encantaría, porque tú te has ganado unos premios maravillosos. Entonces quiero que nos hables un poco de eso, que los artistas que nos están viendo, como soy yo, como son muchos, tengan también como esa posibilidad de participar, de ver el arte un poco más allá, de no conformarnos con lo que tenemos normalmente concebido como arte, como tal. Entonces, háblanos un poco de eso. Bueno, pues sí, desde que estaba en la universidad como que entendí que para poder avanzar como carrera, pues para mí es como esto es más una vocación, pero también es un trabajo y es una manera de vivir. Tenía que asumir o generar coartadas, tal vez desde la autogestión, para poder insertar la obra en diferentes espacios, pero respetando también un poco el proceso en el que llevaba. Entonces me di cuenta que habían convocatorias públicas, privadas, y habían un montón como de opciones desde la empresa privada a lo público para poder mostrar el trabajo. Obviamente estoy hablando de hacer toda una investigación en torno a cómo se mueve la plástica o el arte nacional en Bogotá en este caso, y también en Latinoamérica y en el exterior. Entonces lo que hice fue todo un programa de autogestión, empezar a entender cuáles son mis necesidades con respecto a la obra y investigar quiénes están trabajando frente a esos parámetros que me interesan, como el cómic, la narrativa, la instalación. Entonces lo que hice fue empezar como bueno, producir piezas es como lo más importante, y como tener como una investigación en torno a eso. Y lo otro es como revisar en qué plataforma se puede insertar el trabajo e insistir. Desde la universidad todo el tiempo como que aprendía a trabajar como toda esta parte que hay detrás burocrática de la exposición y el mandar una convocatoria, generar un proyecto. Traté de entenderlo, me asesoré mucho en la universidad, como que aprendí mucho a asesorarme cómo mandar un proyecto, desde escribirlo hasta qué necesidades tiene, y empecé a probar por todos los medios, y así empezaron como a llegar. Obviamente esto es de la mano del trabajo, y el trabajo creo que debe estar constante todo el tiempo, y he tenido sí la suerte de poder conocer gente que generar redes para que el trabajo se pueda ver desde una feria de arte, pero también desde un espacio alternativo, independiente, que no tiene como fin la venta, pero sí la investigación. Yo me muevo mucho más con la investigación que con la venta de obra.
la venta de obra se mueve, pero pues no podría decir que puedo vivir de la venta de obra, es más como lo que sucede de la investigación. El Estado ha apoyado bastante mis investigaciones, sobre todo para viajar a otros países y poder intercambiar pues el lenguaje con otras personas que están investigando allá, ¿no? Hay algo en investigación, bueno, que esto es más complejo, es Latinoamérica, Bogotá, Colombia, en función de cuál es nuestra mirada o cuál es nuestro punto geográfico en el mundo, pues. Y bueno, y es eso. Ok, eso es genial. Disculpa que te corte, vamos a ir a mirar un poquito el video de lo que ha sido tu trabajo. Si quieres hacer una introducción a él, y vamos enseguida y lo pasamos, y las personas que tengan algunas preguntas, quieran preguntarte, que tenemos, de verdad que es un orgullo para nosotros estar contigo en este momento. Entonces, vamos al video y luego las personas que quieran preguntar cosas al respecto de tu investigación y eso, pues que lo hagan después del video, ¿te parece? Perfecto, gracias. Ok. Soy Andrés Frix Bustamante, soy artista plástico y trabajo también, o me interesa mucho el fanzine, su lenguaje, su formalidad, su metodología. Me gusta mucho hacer obras que involucran la instalación, la pintura, y el fanzine es la excusa para trabajar en torno a ese lenguaje y reunirse con gente eventualmente y poder dialogar y especular en torno a pues a esa posibilidad que ofrece el fanzine. En mi trabajo generalmente lo que les decía me gusta mucho la instalación, entonces siempre la pienso como un espacio de ficción donde puedo organizar las fichas y generar también una narrativa, a veces no lineal como lo que hace el cómic o el cine, pero sí definitivamente hay muchos personajes y muchos sujetos activos que todo el tiempo están ahí en soliloquio o dialogando generalmente. Los temas pues son varios, parten de lo cotidiano y parten de las cosas o las preguntas que tengo todo el tiempo, que son bastantes, sobre procesos de comunicación, relaciones interpersonales. Lo político en algún momento entra también a ser parte de la obra. Son como diferentes matices ahí en juego. Lo que sí me interesa es como trabajar con materiales, pues materiales de papelería que digo, o de bajo presupuesto. Me gustan mucho los papeles, las telas. Bueno, el collage, el bricolage hace parte como de toda esta propuesta. Y pues básicamente es que el espectador, cuando entra a uno de mis proyectos o de mis obras, pueda también ser cómplice y dialogar con las piezas y como que esté inmerso en un mundo, entre comillas, de ficción, en el que yo pongo los parámetros, pero ellos definen también la narrativa y la estructura de pues su experiencia con las piezas y con el espacio. Me gusta mucho, bueno, del cómic. En algún momento me interesó mucho el cómic y trabajarlo desde diferentes matices. Mis cómics terminaron siendo muy experimentales y pues en realidad terminé como
enamorándome un poco más de la estética, de la plástica y bueno, de lo que sucede en la plástica, la pintura. Pero a pesar de que estoy trabajando desde la plástica, pues la herencia del cómic y de estos lenguajes del hazlo tú mismo me parece muy chévere, ¿no? El cine serie B o serie Z me parece también como importante y me gusta mucho como ver mucho cine para extraer de ahí como escenas y de esas escenas poder jugar con mis instalaciones. Básicamente es lo que está sucediendo. Eh, con el fanzine, bueno, detrás del fanzine está la idea del espacio de autogestión, me parece siempre importante y me ha parecido toda, como en todo mi proceso, como un elemento necesario. Entonces, pues a partir de eso he desarrollado proyectos, bueno, con mucha gente, apoyándome también en colectivo con mucha gente y proyectos de exhibición, circulación y algo de investigación, entre comillas, aunque no lo defino como investigación propiamente académica, pero sí hay bastantes curadurías, encuentros con el otro, laboratorios que hablaba y publicaciones, ante todo publicaciones. Entonces, por ahí va el asunto. Trabajo con un archivo de imágenes, unos patrones de diseño para cualquier pintura, fanzine, instalación. Y a partir de eso empiezo a construir composiciones en diferentes materiales y técnicas, desde acrílico, acuarelas, collage, mucho bricolaje de material. Me interesa mucho hacer composiciones en ciertos momentos que denoten eso, como un bricolaje muy cercano a la estética del hazlo tú mismo. Y cada proyecto, cada imagen se construye a partir de diferentes imágenes en una instalación. Es como hacer una curaduría de varios trabajos que están ahí pendientes en el taller. Continuamente estoy haciendo muchas piezas y a partir de esas piezas empiezo a configurar las instalaciones o cada proyecto. Realmente lo que me interesa un poco también es no dejar de lado el taller, como esos experimentos formales que hay detrás de hacer un dibujo o un collage.
sobre los artificios, las conversaciones y algunos deseos, soliloquios, artilugios, simulacros y artimañas. Un solo ideal, hacerse de las gafas, el de los oídos tortos, perderse en las formas y los pliegues del hacer, buscar una escapatoria, tanta coherencia metida a fuerza de uso. Un paso sigue al otro, los pies en el piso, arriba y abajo, la burocracia de lo cotidiano, intentar como mínimo intentar, que se mueven entre el riesgo y el experimento, una mirada sobria que atraviesa la superficie de las cosas para descubrir su interior, una labor de reciclaje, ensamblaje y resignificación, un solo sentido, generar preguntas, no contestarlas, sin juicios de valor, pero con el deseo mismo de complicar, dificultar, entorpecer, obstaculizar, enredar, embrollar, enmarallar, embadullar. Te complica, te cuestiona. Un ejercicio que más allá del acto contemplativo y estético, precisa un acto poético. Al igual que pasa con el truco de magia, te intriga, te vuelve cómplice. Un esquema de apropiación, alejamiento de lo real, cercano al sueño, la alucinación o el delirio. La idea causa efecto y el eterno retorno del juego dialéctico. Nuestras ideas están en las cabezas de todos y un día art, artificio, art. Parece que tenemos un poco aquí un problemita con el internet. Están mirando el video, yo alcanzo a ver, ya escucho. No, yo el video lo tengo en pausa aquí, no me da. ¿Tú ves el video, Ana? Sí, a mí Ya, también. ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Listo, Ana María, adelante. Ana, ¿tienes? Listo, Ana María, ya terminamos el video, adelante. Hola, pues este es algo del trabajo de Andrés Frix Bustamante. ¿A quién quiere hacer algún comentario, hablar con Andrés, preguntarle sobre su trabajo? Lo puede hacer ahorita. Vemos que la forma como él percibe el arte, otra manera de ver el arte al que estamos acostumbrados, sobre todo en nuestra amada Santa Marta, siempre viendo figuras bidimensionales, siempre los cuadros, estamos saliéndonos un poquito y mirar el trabajo, vamos a empezar a explorar el trabajo de otras personas en otros sitios, ojalá a nivel nacional e internacional. La Biblioteca Cajamarca siempre quiere tener lo mejor
Y pues quién mejor para tener este inicio de año que Andrés. No sé si Andrés nos está escuchando. Sí, aquí estoy. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta? Andrés, una pregunta. En este confinamiento pues, que hemos tenido, pues ya todos sabemos por problemas de la pandemia, ¿cómo estás mostrando tu trabajo desde que comenzamos con este problema para que todos te sigan y miren todas las nuevas obras que tienes, los nuevos proyectos, tu nuevo trabajo? ¿De qué manera estás reinventado tú para llegar a todas esas personas que les gustan este arte? Yo venía trabajando también en un colectivo con artistas en un espacio autogestionado en un barrio aquí que es como llamado un barrio Las Artes, que es San Felipe, en el que hay diferentes espacios. Y llevaba 4 años trabajando y con el COVID lo que hicimos fue dejar en stand-by el espacio físico, que era donde reuníamos como las exposiciones y hacíamos a las instalaciones. Hicimos un experimento virtual donde nos pasamos a hacer una serie de documentales de artistas que nos interesaban y también del trabajo de nosotros. Y empezamos a moverlo en la red del Facebook, que está como a la post 301, como suena. Y ha funcionado muy bien porque los videos lo que hacen, los documentales lo que hacen es que se pueden reproducir en muchos espacios, en diferentes plataformas, y eso genera divulgación. Hicimos, por ejemplo, hicimos también en gestión con artistas de Latinoamérica, que antes era más difícil que ellos vinieran, aunque lo hacíamos, venían aquí a demostrar su trabajo y nosotros viajábamos a mostrarle el de nosotros. Hicimos como estas muestras virtuales y creo que funciona muy bien. Esto que está pasando aquí me parece que es necesario y que funciona, ¿no? Yo, pues, tener la oportunidad de estar con ustedes mostrando parte del trabajo, me parece que es chévere y necesario. Obviamente no reemplaza la experiencia de estar sobre todo en mis Claro. obras que son inmersivas. Tú tienes, estar ahí, el sonido, la luz, el recorrido que haces afecta. Eh, es una pregunta que todos nos está dando vuelta en la cabeza. He tratado de hacer pruebas también virtuales, con exposiciones virtuales, que sirven para unas cosas, pero para otras se quedan cortas, ¿no? Es una cosa. Correcto. Ahí estamos como en esa búsqueda, a ver qué. Por ahora estoy produciendo es en taller, estoy produciendo impresos, estoy produciendo pintura y collage, que es lo que puedo hacer aquí como en mi taller, y más adelante revisar si volvemos a los espacios públicos, ¿no? Sí, ojalá sea muy pronto para seguir Sí, pues con necesario. nuestro trabajo. Así Sí, es. hace falta a veces. Pero sí ha sido, ¿verdad? Lo que dice Andrés, ha sido bien interesante uno poder invitar diferentes artistas a que presenten su obra de una manera virtual. A veces uno se queda en la zona, lo que yo hablo de la zona de confort, y no se da cuenta que hay espacios que hay trabajos maravillosos que se pueden ver a través del video sin necesidad nosotros desplazarnos, por ejemplo, a Bogotá o a cualquier otra parte. Entonces eso también la pandemia nos ha ayudado un poquito a eso, a buscar otros medios. Y eso a mí me parece interesante a nivel de investigación. Andrés, De acuerdo, sí. tú mismo lo acabas de decir. Es una forma Andrés, disculpa. Ana, aquí hay una pregunta de José Luis Arrieta que dice, ¿cómo distribuye su tiempo el artista en esta época, pues, en esta cuarentena, por decirlo así? ¿Cómo distribuye su tiempo de trabajo? Bueno, yo, digamos que la producción no ha tenido tanto problema, entre comillas, pues entregué espacio físico, pero estoy en un taller adecuado para hacer otro tipo de obra. Yo soy una persona que todo el tiempo está como metido en producción, pero lo alterno también con docencia y con talleres que damos ahora virtuales.
Entonces, yo diría que el 80% está en producción y el 20% está también en los talleres. Y creo que es importante generar ese método. La cuarentena lo que hizo fue pues cambiar un poco el sistema de trabajo. Yo hace rato no generaba acuarelas, por ejemplo. Volví a la acuarela, volví porque fue el material como más fácil en cuarentena para conseguir y empecé a investigar nuevamente con la acuarela y estoy haciendo como una serie de acuarela. El tiempo es básicamente eso. Pues yo diría que el 100% estoy metido en esto. No sé si contesté, sí, ¿sabes? Claro. Claro que sí, Andrés. Sí, aquí hay una pregunta. Vamos a leer esta pregunta, Ana. Dice, señor Andrés, ¿ha experimentado con tecnología inmersiva tipo realidad virtual y aumentada? Las redes logran impactar de manera más amplia. Sí, digamos que con realidad virtual, hasta ahora estoy haciendo como unos pinitos y es más como lo que les decía de la exposición, de repente generar un guión museográfico para que el espectador pueda entrar al sistema y recorrerla. Pero pues digamos que no soy como muy amigo, bueno, soy amigo, pero no he estudiado tanto la programación, entonces ha sido como hay un problema, pero sí he encontrado pares que me han dado diferentes tips para poder empezar a trabajar. La realidad, la ficción me interesa más, pues no desde la realidad virtual, pero sí la ficción en el espacio, ¿no? El color, las texturas. Creo que para mí es importante que el espectador siempre sea cómplice de las piezas. Por ejemplo, en una muestra que voy a hacer este semestre, que espero hacerla, hay unas piezas de movimiento que se activan al paso o al roce del espectador. Hay unas piezas que dialogan con el espectador, con luces, con proyecciones, en el que su sombra o el reflejo de él en el espacio empiezan a activar las piezas. Eso sí me interesa mucho, ¿no? Como un poco lo que el cómic o la pintura logra desde lo bidimensional. Esa narrativa es llevada a ese espacio y es mi investigación, ¿no? Espero en algún momento, me parece muy chévere pensar, pues estamos en el momento en que lo virtual está, pues, está ahí a la mano y está para investigar y creo que es importante. He visto ya cosas de artistas amigos que han trabajado desde lo virtual, desde la realidad virtual y creo que la investigación puede a futuro irse por ahí y esperemos que funcione. Muy bien. Hay otra pregunta aquí de Danis Durán Sogamoso. Dice, ¿el trabajo conceptual se basa en la realidad del artista o de la sociedad? Pues yo digo que siempre detrás de la producción de arte hay más que un concepto y un contexto, es decir, nosotros somos personas que estamos activas en un sistema, somos como partículas que estamos en un sistema y tenemos una vivencia, una necesidad, un capricho, un ego, un gusto, una manera de ver el mundo, que creo que ahí es donde es importante la creación, pero siendo una partícula de ese gran sistema, como una mitocondria de una célula, nunca vas a estar exento a lo público y a lo social. Creo que uno siempre pensando desde el escenario personal actúa en lo colectivo. Y hay esa relación que se habla con lo social. Siempre hay un diálogo. Yo trato siempre de ser muy amigo de cosas que a mí me están afectando. A veces soy caprichoso en ese sentido, pero en el momento en el que monto las piezas me doy cuenta que hay mucha gente, o sea que no soy único, bueno, soy único, pero digamos no soy una persona apartada de un sistema, sino muchas personas encuentran también puntos comunes con la estética, con lo que digo, con los títulos, y hay un diálogo, y ahí me parece que es como la responsabilidad, entre comillas, del artista y lo que monta, ¿no? Ana, ¿tienes algo que
Bueno, yo la verdad es que a mí me gusta el trabajo de Andrés porque él nos cuestiona un poquito sobre lo que es el arte actual. Háblanos un poquito lo que hay, de aprovechando que estamos con este medio, de que podemos ver lo que están haciendo las personas en Bogotá. Por ejemplo, háblanos un poquito sobre qué se está viendo, qué se está manejando actualmente, por ejemplo, en Bogotá, con el colectivo de artistas. ¿Qué ves tú en Bogotá? ¿Qué se está dando en Bogotá en este momento? Bogotá está en un momento de expansión también con respecto a las prácticas artísticas. Yo veo, hay muchos espacios dedicados a la autogestión de arte y también hay espacios de extensión, pues, privado. Y veo diferentes matices, cosa que me encanta, ¿no? Veo desde lo que es este trabajo de lo virtual, desde la tecnología, desde problemas políticos, sociales, y hablo más como el contacto con el otro, más como obras que tienen un carácter más etnográfico, pero también veo mucha producción bidimensional, ¿no? Hay muchos artistas que están trabajando desde la pintura, inclusive, que a veces se ha declarado muerta, tantas veces muerta, y hay bastante pintura activa, ¿no? Hay bastantes jóvenes, chicos que están pensando la pintura y pensando las prácticas artísticas contemporáneas, como el cómic, como el street art, como, bueno, otros lenguajes que están ahí presentes y están haciendo híbridos que me parecen interesantes. Están generando como piezas y discursos muy locales también, locales en el sentido ya es Latinoamérica, Bogotá afecta a Latinoamérica, Latinoamérica Claro. afecta al mundo. Es una cosa en la que muchos artistas estamos ahí. La particularidad de nuestras fronteras está en la convivencia que tenemos con el otro, en lo cotidiano, en nuestra comida, en nuestro color, nuestras formas, pero hay unos elementos, hay unos elementos que son globales también, ¿no? Obviamente hay muchas diferencias que son las que nosotros, pues muchos veo que se están tratando como de evidenciar en el contexto, pero también hay muchas similitudes, ¿no? Sobre todo el lado humano, el lado más humano donde cualquier persona tiene ciertas necesidades que se comparten en cualquier lado del mundo. Más allá de lo político, de lo social o de lo económico, creo que hay cosas que están detrás del sujeto que ha afectado. Ahorita con la pandemia nos damos cuenta que somos uno también, sea en China, en Argentina o en Colombia, hay unas necesidades que son puntuales y creo que ahí el arte está reflexionando cosas por ahí también que me parecen interesantes. Hola, ¿me fui? No, ¿estoy? Sí, ya, muy bien. Okay. Bueno, si hay alguna otra pregunta, por favor, la pueden realizar. Aprovechar que nuestro artista está aquí con nosotros. Bueno, yo antes de que pase otra pregunta, yo quisiera darle las gracias a Andrés. De verdad, Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás en este momento en clases, en una maestría, y te tomaste el tiempo pues estar aquí con nosotros en nuestra exposición virtual. Y pues es muy interesante poder pasar este tipo de, o sea, de arte diferente, de ver qué se está haciendo en otras partes. El sonido externo, el sonido de afuera, sino también la remisión interna o la remisión. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ti también, Ana María, por conectarnos pues, con este gran artista. Si no fuera por ti, pues no lo tuviéramos aquí. Gracias, Andrés, por esta gran exposición. La verdad es que aprendimos algo nuevo, aprendimos algo de pronto que no estábamos acostumbrados a ver, pero bueno, ya conocemos un poco más sobre este arte. Y pues la Caja de Compensación Familiar Cajamat te agradece por aceptar esta invitación y tenemos mucho gusto de que estuvieras aquí con nosotros. Espero estar en algún momento. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron conectadas también. Que pasen una feliz noche.
Les seguimos enviando la información de nuestros eventos para que estén todos pendientes. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno. Chao, chao.